¿Qué tal, queridos amigos? No acostumbro a hacer videos el sábado, el fin de semana, para dejarlos descansar un poco también, porque hay momentos en que es necesario calmarse, reposar, meditar, cosas que se nos han olvidado y tratar de volver todo lo malo que hemos vivido y todo lo bueno en algún cauce optimista. Lamentablemente hoy se celebró en México la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente el representante de nuestro país en esta cumbre. Vinieron varios presidentes, algunos que no estaban anotados en la lista, que ha causado irritación a los mexicanos, porque parece que realmente López Obrador es el verdadero vínculo que estrecha a quienes están en situación de dictadores en Latinoamérica, de izquierda y de derecha. De izquierda, Miguel Díaz-Canel, que se ha pasado casi una semana en nuestro país, incluyendo en las fiestas patrias, para ofensa de los mexicanos después de la terrible represión que vivieron en Cuba en junio pasado. Y de izquierda, perdón, de derecha extrema, Nicolás Maduro Moro, quien se dio el lujo de venir de sorpresa a esta reunión desde Venezuela, a un país en donde se le repudia por su actitud antidemocrática, por permanecer en el poder sin aval alguno y por sobre todas las cosas, por reprimir a sus opositores, por perseguirlos, por silenciar la libertad de expresión, por hablar de una revolución bolivariana que lo único que busca es convertir a América toda en una especie de porción de un socialismo abaratado por la demagogia. Señores, y para colmo, el presidente de México se dirige a sus colegas de Latinoamérica y a los representantes de los países cuyos mandatarios prefirieron no venir a la reunión para decirles y recitarles una especie de oración cívica que elevaba la presencia de ¿quién creen ustedes? De Estados Unidos en el paraíso latinoamericano. Esto es verdaderamente increíble. Citó a Kennedy, luego habló del Plan Marshall, acabó hablando de su relación con Joe Biden y con Kamala Harris. Les pidió lastimosamente que Estados Unidos donara todas las vacunas que le faltan a Latinoamérica, porque la economía de los pueblos de Latinoamérica no pueden cubrir el costo de todas estas medicinas fundamentales para dejar atrás la maldita pandemia que ha azotado al mundo. Y claro, pide vacunas también para México. No crean nada más que habla de Centroamérica o de Sudamérica o de las naciones del Caribe. No, habla también de México. Extiende las manos como limosnero, porque ha sido incapaz desde el principio de la pandemia de administrarla correctamente. Y se va a hablar de citas de los presidentes norteamericanos. Un país que no estaba invitado, porque no tiene por qué estarlo, en esta reunión de la CELAC, que es de Latinoamérica fundamentalmente. Ya por ahí estaban algunos diciendo, bueno, ¿y por qué no está España? Porque España no forma parte de Latinoamérica, señores. Si acaso se podría hablar de Hispanoamérica en una actitud ramplona, simplista y torpe. Pero ya está bien que nos desliguemos de esa corona española que pretende estar por encima de los jefes de Estado de Latinoamérica, como ha ocurrido en el pasado, con aquel enfrentamiento ridículo entre dos personajes verdaderamente execrables.
el rey Juan Carlos, que lo era, y el expresidente de Venezuela ya fallecido, Hugo Chávez. Aquello fue verdaderamente ridículo. Y hoy ha sido una historia similar. El presidente de Paraguay y el presidente de Costa Rica hablaron de frente y de cara sobre las dictaduras de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela. Se exaltó Nicolás Maduro y dijo que en su país había democracia y que él citaba a todo el mundo para que hubiese una cumbre sobre democracia en donde quisieran, ya sea en México, en Venezuela, en donde fuera. Este es el cinismo más grande que yo he visto en un jefe de Estado. ¿Cómo puede hablar de democracia un hombre que encarcela a sus opositores? Un hombre que reprime, un hombre que no tolera a los periodistas que le muestran evidencias claras de la miseria y del atraso brutal que sufre su país. Un sujeto que no puede tener defensa posible, que solamente pasará a la historia como uno de los más bárbaros tiranos de Sudamérica. Un hombre que simple y sencillamente pretendió vestir la camiseta de Hugo Chávez con el único objeto, con la única finalidad de mantener la dictadura pasando por encima de las constituciones que han ido cambiándose a la medida de los gustos de ambos mandatarios citados, en un pueblo con hambre, destruido, devastado, siniestramente manipulado. Y esto lo dicen todos aquellos que han visto de cerca cómo ha evolucionado, para mal, la dictadura chavista, que comenzó con un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que fue electo democráticamente. Y otros presidentes de Venezuela trataron de contener la arribazón de estos sujetos vistiendo el traje militar y hablando de socialismo. Tratando de hablar de socialismo desde el punto de vista de la derecha, porque lo que han implementado en sus países son precisamente elementos que juegan con las peores dictaduras de la derecha, como la franquista en España, ya que mencionamos este país, y que no se identifican más que en el léxico con dictaduras de izquierda como la de Cuba, como la de Nicaragua con Daniel Ortega. Pues ahí se sentaron todos a la mesa, alrededor de Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de los Estados Unidos. Este fue el meollo de su discurso, la médula de su discurso. Hablar de lo que Kennedy ofreció a Latinoamérica para su reconstrucción. No vimos la cara de Díaz-Canel en ese momento porque si hablábamos de Kennedy, si se hablaba de Kennedy, tendría que recordarse lo que hizo el señor Kennedy cuando trató de invadir soterradamente la isla de Cuba en aquella triste misión de Bahía de Cochinos que fue rechazada por los cubanos. ¿Ya se olvidaron ustedes de cómo se han ido traicionando unos a otros? Aquello que empezó como una revolución social se convirtió en una tiranía brutal. Basta leer, se los recomiendo, un pequeño librito de Armando Valladares que se llama Contra toda esperanza, en donde cuentan las afrentas, los agravios que sufren los cubanos todos los días a manos de presidentes que se dicen demócratas sin haber accedido a la presidencia, como el caso de Díaz-Canel, sin un voto de por medio, sin haber sido votados para ello. O bien, como en el caso de Nicolás Maduro, izquierda, derecha, da lo mismo cuando se trata de manipular al colectivo. Y se puso a gritar Maduro ahí contra el presidente de Paraguay, diciéndole y retándolo a que hubiese un debate sobre la democracia. ¿Qué puede decir el señor sobre democracia? Se mantiene en la cárcel a algunos de sus opositores, a otros los ha sacado y los ha mandado lejos, exiliados, a otros más los sienta a la mesa en México
para simular un diálogo supuestamente pacifista, como tantos diálogos que en México se han dado. Recuerden ustedes cuando en México se dio también aquella reunión del gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país, la FARC, y como se han dado otros encuentros en donde México dice que es mediador y solo enciende las llamaradas y no hace nada más mientras permanecen las cosas como están. Sí, la doctrina Estrada, que es una joya de la diplomacia mexicana, nos enseña que es principio básico la autodeterminación de los pueblos, y lo es, pero una autodeterminación de los pueblos de veras, porque hay una situación que no se menciona. ¿Qué ocurre cuando los pueblos no pueden autodeterminarse, cuando las dictaduras los aplastan? Esto es lo que debemos meditar. ¿Cuándo sabremos lo que verdaderamente pasa y creen los pueblos ominosamente sometidos frente a las dictaduras que se acogen a la fuerza militar, a la represión y a la destrucción de toda forma democrática para impulsar esa actitud singular del presidencialismo personalista, que lamentablemente se vuelve autocrático, querámoslo o no? El culto a la personalidad de un presidente siempre aterriza en la autocracia y en la dictadura. Ojo con lo que está pasando en México, porque México, desgraciadamente, está en una fase semejante a la que han vivido Cuba, Venezuela, Nicaragua, quizá Ecuador y otros pueblos, Bolivia, en donde realmente se han dado por la vía democrática. Acuérdense lo que pasó también en Perú con Alberto Fujimori, que gana unas elecciones y las gana frente a figuras universales como Mario Vargas Llosa, y luego se convierte en un dictadorcito más de América Latina. Pareciera esta CELAC que se dio en México hoy un enfrentamiento entre dos bandos. El bando racional, que impulsa el progreso con justicia, y el bando irracional, que insiste en que la democracia consiste en perpetuarse en el poder todo el tiempo que les dé la gana a los dictadores. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.